Buenas tardes, alumnos. Vamos a hablar en el día de hoy de la bolilla número 10, que trata el tema sobre recursos. Vamos a enfocarnos exclusivamente en los recursos ordinarios en esta clase. Vamos a dejar los recursos extraordinarios para otra oportunidad. Los recursos ordinarios están regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco. Son el recurso de apelación, el recurso de nulidad, que está incluido dentro de lo que es la apelación, el recurso de reposición, la revocatoria in extremis, el recurso de aclaratoria y el recurso de queja por apelación denegada. Así que vamos a ver a continuación en detalle cada uno de ellos. El recurso de apelación. El recurso de apelación es una vía de impugnación contra resoluciones judiciales que pueden ser sentencias definitivas, resoluciones interlocutorias o providencias simples que causen un gravamen irreparable para la parte. Es deducido contra un tribunal superior a fin de que se revise una resolución judicial con el objeto de que ésta sea modificada o revocada, que quiere decir dejada sin efecto total o parcialmente. Es el más común de los recursos ordinarios, el recurso de apelación, porque sirve para atacar tanto errores de procedimiento que haya tenido el juez como errores de juzgamiento. Es decir, a través de la apelación se pueden impugnar errores que haya tenido una resolución judicial que esté en la valoración de los hechos o en la valoración, en la apreciación de los hechos o en la valoración de la prueba, y también en la aplicación de las leyes. El recurso de apelación tiene requisitos de admisibilidad que están regulados en el Código, que son los que definen, digamos, la posibilidad de que ese recurso vaya a ser admitido por el juez ante el cual se lo plantea. Los requisitos de admisibilidad que hay que cumplir cuando se interpone un recurso de apelación son en principio la legitimación, el plazo, lo referido a la forma de interposición y fundamentación del recurso, el agravio que debe causar la resolución a la parte que impugna el recurso, que se trate de una resolución que sea susceptible de este tipo de recurso, y también hay un filtro referido al monto económico de la cuestión que está debatida en el recurso. En primer lugar, la legitimación se refiere a quién puede apelar. En principio pueden apelar las partes. Las partes son la actora, la demandada, pero también pueden apelar otras partes, terceros que se hayan incorporado en tal carácter al proceso, por ejemplo, la compañía de seguro. También pueden apelar las partes accidentales, como son los abogados, cuando cuestionan, por ejemplo, la regulación de sus honorarios. El plazo del recurso de apelación está regulado en 15 días, si el recurso es interpuesto contra una sentencia definitiva en un juicio sumario. En todos los otros casos, el Código establece un plazo de 5 días. También existen otras leyes dispersas que no están en el Código que regulan el tema del recurso de apelación. Por ejemplo, la Ley de Amparo prevé un plazo de 2 días para apelar la sentencia definitiva. La forma de interposición del recurso de apelación se hace generalmente por escrito. Ahora, en nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial regula la interposición y fundamentación del recurso en forma conjunta, o sea, el recurso se interpone y a la vez tienen que expresarse los motivos por los cuales se interpone el recurso, es decir, tiene que fundarse, tienen que brindarse las razones, indicarle al juez las razones por las cuales se considera que esa resolución es errónea en lo que yo les decía, la aplicación del derecho o en la valoración de los hechos o la prueba. Tiene que existir también un agravio. El agravio está determinado por el perjuicio o el gravamen que el dictado de esa resolución le causa a la parte que apela y que por eso justamente tiene interés en que se modifique o en que se revoque esa decisión. Tiene que ser una resolución susceptible de apelación, porque no todas las resoluciones que están en el Código son susceptibles de este recurso. Ya vamos a ver esto también más en detalle. Y finalmente también referido al monto, la cuestión debatida en el recurso tiene que ser
en el aspecto económico tiene que superar un determinado monto que también está establecido en el código y ya lo vamos a ver a continuación. Lo que yo les decía con referencia al plazo, el código establece que es de 15 días contra las sentencias definitivas en los procesos sumarios y de 5 días en los demás casos. El mismo plazo rige para la contestación del traslado de la expresión de agravios. Una vez que la parte interpone el recurso, se sustancia ese recurso, es decir, se corre traslado a la otra parte y la parte apelada tiene el mismo plazo, ¿cierto?, para contestar la expresión de agravios, que es el escrito de interposición del recurso donde justamente se expresan los motivos por los cuales se considera equivocada la decisión. En el proceso sumarísimo, en el código anterior, la ley 968, teníamos un plazo de 2 días. Nuestro nuevo Código Procesal Civil prevé un plazo de 5 días. Otro requisito que establece el código está mencionado como contenido y extensión del memorial de agravios. El artículo 270 del Código Procesal Civil y Comercial dice: el escrito deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. Es decir, en el escrito de interposición y fundamentación del recurso de apelación, la parte impugnante tiene que expresar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Es decir, tiene que expresar concretamente cuáles son los errores que hubo en el razonamiento del juez y que lo llevaron a tomar una decisión equivocada en la sentencia. También dice este artículo en su segunda parte: no se admitirá una extensión mayor a 20 páginas y deberá ser confeccionado con letra de tamaño legible no menor a 12. Es decir, la extensión del escrito no puede superar las 20 páginas, que equivalen a 10 hojas. Serían 20 carillas, ¿cierto? Examen de admisibilidad. El juez de primera instancia va a ser el que va a examinar en primer término, digamos, la admisibilidad del recurso de apelación. Ante él se plantea el recurso de apelación, aunque él después, determinado el trámite de la apelación, lo eleve, lo remita al juez superior, al juez de la Cámara de Apelaciones, a fin de que este último juez va a ser el que va a revisar el recurso de apelación y va a decir si esa resolución es correcta o no, la va a modificar o la va a revocar total o parcialmente. Pero el que hace en primer lugar el examen de admisibilidad es el juzgado de primera instancia. Y así lo establece el artículo 271, que dice: el juzgado de primera instancia resolverá sobre la admisibilidad del recurso y podrá declararlo inadmisible in limine. Si lo concede, deberá indicar la forma y el efecto con que lo hace. Igualmente, como les decía, el examen final de la admisibilidad de todos estos requisitos que mencionamos, lo que se refiere al plazo, la legitimación, el monto, todavía no lo mencionamos, ¿no es cierto?, el agravio, etcétera, son valorados en definitiva por el juez de la Cámara. El artículo 281 de nuestra nueva ley establece que si el apelante no expresa agravios en la forma que está prescripta en el artículo 270, que era la que habíamos mencionado anteriormente, la Cámara va a poder declarar desierto el recurso de apelación. Desierto significa que el recurso se va a tener por desistido, por no interpuesto, si no se reúnen esos requisitos. Otro de los requisitos de admisibilidad que mencionábamos es que la resolución tiene que ser apelable. El principio general está en el artículo 266, el antiguo artículo 242 del Código Procesal anterior, que dice: el recurso de apelación procede, salvo disposición en contrario, contra las sentencias definitivas y toda otra resolución que ponga fin al pleito en todo o en parte o impida su continuación. Las sentencias interlocutorias, las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva y en los demás casos establecidos por la ley. Ese es el principio general. Este es el principio general
de apelación en el juicio sumario, que es nuestro proceso de conocimiento más amplio actualmente, ya que nuestro código, como ustedes saben, ya lo mencionamos en otras clases, eliminó lo que era el proceso ordinario. Entonces nuestro proceso de conocimiento más amplio es el sumario y tiene estas normas de apelación. A su vez, el código establece en todo el articulado una gran cantidad de supuestos de resoluciones inapelables, es decir, que no se pueden apelar, y las enumera artículo por artículo. Están acá en este resumen que ustedes pueden ver en pantalla, no se los voy a leer por razones obvias, pero sí ténganlo en cuenta que más allá del principio general, estas resoluciones son inapelables, es decir, contra estas resoluciones no procede el recurso de apelación. Son muchas. En el proceso sumarísimo, que es un proceso de conocimiento mucho más restringido en cuanto a sus términos y también justamente en cuanto a la interposición del recurso de apelación, el artículo 474, inciso 7 del Código establece que solo son apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. En el tema de la inapelabilidad por razón del monto, yo les decía que el monto es otro factor a considerar al momento de ver si se concede o no el recurso de apelación. En ese sentido, el artículo 266, en su segunda parte, dice: serán inapelables las sentencias definitivas y demás resoluciones, cualquiera fuera su naturaleza, que se dicten en el proceso en los que el valor cuestionado sea inferior a la suma de medio salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de interposición del recurso. Esta disposición no va a ser aplicable a los procesos de alimentos, desalojos de inmuebles, la aplicación de sanciones procesales y a los recursos deducidos contra regulaciones de honorarios. Esto quiere decir que en todos los casos de que se apele una sentencia definitiva o cualquier otra resolución y el interés que esté defendido a través del recurso no supere la suma de medio salario mínimo vital y móvil, en ese caso el recurso de apelación no va a proceder. O sea, tiene que ser una sentencia definitiva o una resolución interlocutoria que verse sobre un monto que sea superior a medio salario mínimo vital y móvil. Acá, en esta filmina, a continuación ustedes tienen una comparativa de lo que era el trámite del recurso de apelación en primera instancia, antes de ser remitido el expediente a la Cámara, como estaba regulado en el antiguo Código Procesal, la Ley 968, que regía hasta el año pasado, hasta el 1 de agosto, hasta el 30 de julio, y como está regulado actualmente a partir del 1 de agosto del año pasado, 2017, la Ley 2559M, nuestro nuevo Código Procesal, que ha simplificado en muchos aspectos el trámite del recurso de apelación en primera instancia. La interposición se hace en forma conjunta con la fundamentación. Una vez que se interpone el recurso y esté fundado, el juez de primera instancia va a examinar los requisitos de admisibilidad. Si considera que están cumplidos, va a proceder a conceder el recurso y a establecer una forma, un modo y un efecto. Va a correr traslado a la otra parte. Como yo les decía, se hace una sustanciación, se corre traslado a la otra parte. Una vez que la otra parte lo contesta o en su defecto vence el plazo para contestar el traslado sin que lo haga, recién ahí se va a elevar el expediente a la Cámara, se va a remitir el expediente con el recurso de apelación contra la resolución de que se trate a la Cámara para que el juez de la Cámara resuelva el recurso de apelación. El juez de Cámara lo que va a resolver es sobre la procedencia del recurso de apelación. El juez de primera instancia resuelve sobre la admisibilidad del planteo de la apelación, solamente se limita a eso su examen y lo eleva a la Cámara. Y el juez de la Cámara va a ser el que determine si procede, es decir, si hace lugar al recurso
contra la resolución o no, y en su caso si la modifica o revoca total o parcialmente. Cuando el juez de primera instancia concede el recurso de apelación, establece un modo. Ese modo, conforme lo establece nuestro código, el artículo 272, puede ser libremente o en relación. Solamente se concede el recurso libremente cuando es planteado contra una sentencia definitiva en un juicio sumario. La forma libremente significa que la parte recurrente, la parte apelante, tiene la posibilidad de incorporar en la Cámara, para que sea analizado por el juez de Cámara, un mayor material probatorio que el que ya está incorporado en la causa. Por eso tiene las facultades que están previstas en el artículo 269, segunda parte, puede replantear pruebas de primera instancia que hayan sido denegadas justamente por el juez de primera instancia, puede articular hechos nuevos, puede presentar documentos anteriores o desconocidos, exigir declaración de partes sobre hechos que no fueron objeto de esa prueba en primera instancia. Si el recurso es solamente concedido en relación, significa que el juez de Cámara va a resolver el recurso sobre la base de los antecedentes que ya obran en la causa, sin que le sea permitido a la parte apelante incorporar nuevas pruebas o realizar ningún otro planteo. Como les decía, el artículo 272 establece la forma en la que se concede el recurso, que tiene que ver justamente con esto que hablábamos, las facultades de las partes, que pueden realizar las partes en relación a incorporar o no más material de conocimiento a la causa. Se concede únicamente libremente contra la sentencia definitiva en juicio sumario en relación a los demás casos. El juez de primera instancia también otorga un efecto a la concesión del recurso. El efecto puede ser suspensivo o no suspensivo o eventualmente efecto diferido. Efecto suspensivo significa que una vez que se interpuso el recurso contra la resolución, se suspende la ejecución de la resolución que es recurrida. Es decir, la interposición del recurso suspende el cumplimiento de la sentencia o resolución que ha sido impugnada. Si tiene efecto no suspensivo, quiere decir justamente lo contrario, que aun cuando haya interpuesto un recurso de apelación contra una determinada resolución judicial, ese recurso no suspende la ejecución de esa resolución, que puede continuar cumpliéndose aun cuando esté apelada. El artículo 273 de nuestro código establece como excepción el efecto suspensivo, solamente para los casos que estén apeladas sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio e impidan su continuación, resoluciones que desestimen nulidades fundadas en indefensión y que desestimen oposición de defecto legal, falta de personería y falta de legitimación. En todos los otros casos, el recurso será concedido con efecto no suspensivo. Y también dice al final este artículo, en caso de mediar duda razonable, será concedido el recurso en efecto no suspensivo. El efecto diferido, en rigor de verdad, no es un efecto que provoca el recurso con respecto a la resolución que está impugnada, sino es simplemente una postergación en el trámite de resolución del recurso. El artículo 275 dice: la apelación en efecto diferido se fundará en todos los casos al momento de la interposición del recurso y la Cámara lo resolverá con anterioridad al tratamiento del recurso deducido contra la sentencia definitiva. A continuación, ustedes pueden ver acá cuáles son los casos en los cuales se concede el recurso de apelación con efecto diferido. Entonces, este efecto diferido lo que significa es que una vez que se ha interpuesto el recurso, en estos casos, por ejemplo, artículo 84, recurso interpuesto contra costas y regulación de honorarios en incidentes. En estos casos, el trámite del recurso de apelación no va a ser remitido directamente a la Cámara
sino que recién se va a remitir el trámite del recurso de apelación para que lo resuelva el juez de cámara si es apelada la sentencia definitiva. En ese caso, recién se va a remitir el expediente a la Cámara para que el juez resuelva el recurso contra la sentencia y el recurso, en este caso, interpuesto también contra las costas y la regulación de honorario en los incidentes que va a estar esperando hasta el momento en que se interponga recurso contra la sentencia. Si no se interpone recurso contra la sentencia en estos casos, obviamente queda sin efecto el recurso concedido en efecto diferido.